Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de este programa que es Verdad o Religión. Muchas gracias a toda la audiencia, a las autoridades de este canal también por permitirnos miércoles tras miércoles compartir la palabra del Señor. A todos aquellos que también en las distintas plataformas digitales nos vuelven a ver, nos están viendo en vivo y en directo, un fraternal saludo a todos ustedes. Por supuesto, ya saben, nos encuentra a través o tipeando Vida Eterna Ramírez, nos va a encontrar allí y puede comenzar a seguirnos. Siempre es muy bueno saber de sus comentarios. Esto es importante y lo cuento para la gloria de Dios, porque realmente yo soy la cara visible de un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Hay un grupo grande de intercesores en la Iglesia Cristiana Vida Eterna que están orando, que están buscando el rostro del Señor y que Dios pueda manifestarse a través de cada una de estas exposiciones. También contarles que ya tenemos reuniones presenciales en la Casa Municipal de la Cultura aquí en la ciudad de General Ramírez y por supuesto invitarles. Estamos teniendo muy lindos testimonios. De hecho, estamos pasando algunos testimonios de gente que ha sido sanada, de gente que está siendo libertada, de gente que está siendo impactada por la alabanza, por la adoración y por la palabra del Señor. Y estos son los tiempos, mi querido, mi querida, de buscar a Dios, de salir de esa forma religiosa que nos ha contenido desde hace tanto tiempo, pero que ya no soporta más. De hecho, lo nuevo de Dios, cuando a Dios en la persona de Jesucristo le hablan de estas cosas nuevas que se estaban sucediendo, Él les dice, les muestra una comparación bien interesante, porque les dice, a ver, el vino nuevo de Dios, el vino es tipo y simbolismo del Espíritu, del gozo del Señor, de la alegría que produce el Espíritu Santo, no se puede poner en un odre viejo, en una vasija vieja. No, es imposible, una cosa es incompatible con la otra, diciendo, esto nuevo que está viniendo de parte de Dios, con el molde de la vieja religión o de la estructura religiosa, aún de la iglesia evangélica en muchos casos, es incompatible, porque va a haber gente que no va a entender, hay gente que no puede recibir, porque si ponemos el vino nuevo en un odre viejo, en una estructura vieja, lo uno y lo otro se echan a perder, se corrompen. Entonces, un odre nuevo, una estructura nueva, mental más que nada, para recibir lo nuevo de Dios, que no es tan nuevo. Lo que pasa es que para algunos es un descubrimiento en este tiempo. Por eso esta serie de programas, Los Milagros de Jesús. En el programa anterior, que tuvimos muy buenos comentarios y mucha gente que se ha acercado a raíz de ese espíritu que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó, se llamaba sordo y mudo. Y muchas implicaciones de ese mensaje, de esa exposición. Y espero en este Evangelio según San Marcos, que es lo que vamos a compartir hoy, que usted también pueda ver algunas cosas muy interesantes. Estamos haciendo una recorrida por los milagros de Jesús. Y no solamente los milagros de Jesús, luego vamos a profundizar en algunos milagros que se sucedieron en el libro que nos narra, el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a internarnos en la palabra del Señor. Palabra que es viva y eficaz. San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 21, allí la palabra nos narra este incidente. Es algo interesante porque es algo aislado por ahí, este milagro, esta liberación, pero tiene unos componentes muy interesantes. Noten, verso 21 del capítulo 1 del Evangelio según San Marcos, dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, hablando del Señor, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen.
y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hecho muy interesante, note, el Señor Jesús en su ministerio terrenal, obviamente, recorría aldeas y pueblos, y un detalle para tener en cuenta, no era una persona que no tuviera letras. Algunos quieren hacerlo parecer al Señor como alguien que no tenía cultura, como alguien porque haya nacido en un hogar humilde. De hecho, su profesión probablemente haya sido la de su padre, terrenal, carpintero. Entonces como que de alguna manera algunos ningunean al Señor, diciendo no tenía instrucción. Él podía entrar en las sinagogas. De hecho, a la edad de 12 años, era muy pequeño, cuando se lo encontró María y José al niño Jesús al lado de los doctores de la ley, hablando, preguntando. O sea, ¿qué chico de esa edad realmente en estos tiempos tiene ese interés por las cosas de Dios, en meterse, en conocer, en preguntar? Y no preguntas tontas, preguntas que dejaron con la boca abierta a muchos doctores de la ley, de tanta instrucción y de tanto conocimiento teológico que tenían. Ahora, él llegó a ser una autoridad dentro del judaísmo. Créame cuando le digo de que lo respetaban como rabino, lo respetaban como rabí, lo respetaban como maestro. No solamente veían una autoridad espiritual, sino una autoridad en la palabra y en la forma de trazar la palabra. Note, entra a la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Bueno, la sinagoga, luego del tiempo en el cual se celebraban los cultos en los templo antiguo, en el tabernáculo y demás, quedaron los lugares de adoración o los lugares de congregarse públicos bajo este rótulo o este título de sinagoga. La sinagoga era el lugar, como nosotros tenemos ahora la congregación, donde se reunían para celebrar su culto a Dios. Entonces, bien podríamos nosotros transliterar esto y decir, un día de ellos, cualquiera, un sábado para el judío era especialmente religioso, es el Shabbat, el día de reposo, un día de mucho respeto. Aún hay mucha gente que sigue respetando el sábado, perfecto, yo no tengo ningún inconveniente con eso. Ahora, el gran asunto es este, entra a enseñar a ese lugar. ¿En qué consistía el culto? Ahí no había batería, no había guitarra eléctrica, no había acordeón, no había multitudes de coros ni nada de eso. Básicamente lo que era el culto era un momento de oración, alguien levantaba una oración, luego otra persona tomaba los rollos y leía una porción de la escritura, y luego por fin alguien interpretaba ese texto leído. Básicamente esto era el cuerpo del culto. Muy diferente a como tenemos nosotros la liturgia en estos tiempos, ¿no? Algunos se asemejan todavía, después de tantos años, a esto. Una oración, alguien pasa y lee, y luego el pastor o el principal de la sinagoga le daba la interpretación. Note, verso 22. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay un punto de comparación que el pueblo se da cuenta. A veces los ministros no nos damos cuenta de que somos tremendamente aburridos en la exposición de la Escritura. A ver, la palabra de Dios es siempre viva y eficaz. La palabra de Dios tiene matices muy interesantes y hay una temática muy rica en la Escritura para abundar en detalles, en cosas que realmente nos llamen la atención y que nos edifiquen. Por ejemplo, estos programas que estamos teniendo nos ha sorprendido gratamente porque a muchas personas se les ha despertado el bichito de la curiosidad con respecto al mundo espiritual. Y Jesucristo viene a hablar aquí. No se nos dice específicamente cuál fue el texto, pero dice, y no es la primera vez en la cual la palabra de Dios hace referencia, de que la gente misma, la gente que lo escuchaba decía, este hombre habla lo mismo que hablan los otros, pero diferente. ¿Cómo es eso? Sí, este habla y expone la palabra con autoridad, no como los escribas. Note, hace una comparación que puede sonar un tanto odiosa, ¿no? Comparar un pastor con otro, comparar un ministro con otro, comparar una denominación con otra. Pero usted me va a entender ahora el por qué hago esta comparación que está en la Escritura. Porque hay una gran diferencia entre exponer la letra muerta, simplemente inexpresiva, sin emoción, sin entender el texto, sin la unción del Espíritu Santo, a exponerla realmente en el poder de Dios.
La palabra de Dios se debe exponer a mi criterio y lo que noto en la Escritura con vehemencia, con poder. Pero nunca se puede exponer con vehemencia y con poder si no se ha experimentado el poder del Espíritu Santo. Un antes y un después, la exposición fría y vacía de la letra que solamente mata a el Espíritu de Dios que vivifica, es el derramamiento del Espíritu Santo del Señor sobre toda carne y sobre toda criatura. ¿Con qué razón el Señor le dijo: esperen todavía en Jerusalén, porque va a venir sobre ustedes la promesa del Espíritu? Les prometió el Espíritu, y el Espíritu Santo en ese bendito día de Pentecostés, sobre 120 reunidos, hizo la diferencia entre la letra fría de la ley y el poder de la palabra del Señor. El poder que la Escritura, en el griego aparece un término llamado dunamis, dinamita. Dinamita absolutamente todo lo que tiene que ver con la filosofía hueca y barata que muchas veces exponemos, con los conceptos filosóficos, con la psicología y la psiquiatría, y con tanta terminología que al final termina aburriéndonos y no entendemos nada de la palabra. La palabra de Dios es simple. Muchos de ustedes han dicho de que entienden, de que comprenden la palabra de Dios y que su mente se ha abierto a la Escritura. Aquí la gente en la sinagoga dice: los escribas hablan y predican la palabra de una manera, no entendemos, pero como somos de la religión, el abuelo era de esta religión, la abuela, mi papá, mi mamá eran de esta religión, yo estoy aquí, aunque no sienta nada, aunque no me pase nada, aunque no se me caiga una lágrima, aquí estoy, porque la tradición me dice que debo estar. Y de repente se encuentran con Jesús. ¿Se imagina? Toda esta gente religiosa, pero con un deseo de conocer realmente a Dios, se encuentran con la exposición de la palabra de bocas de este rabino, de este hijo del carpintero, y les parte la cabeza. Y entonces ellos comienzan a decir: este enseña diferente, este predica distinto, hay algo, no lo puedo definir, pero es algo diferente en la vida de este hombre. Verso 23. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Ese es el segundo punto. Mirá, es increíble. Yo sé que a algunos por ahí esto no les va a gustar escucharlo, pero donde solamente está la fría letra, que es la parte teológica de la Escritura, sin vida, la exposición es monótona, la exposición no da soluciones, la exposición de la palabra hasta puede ser algo leído, y realmente no hay nada. No cobra vida esa palabra, porque necesariamente el portador de la palabra de Dios tiene que tener vida. Tenemos que tener la vida de Cristo, que se manifiesta en una forma especial. ¿Cómo puede ser, explíqueme usted, que en el lugar de la adoración, en el lugar, en el templo, en la iglesia, en el lugar donde se considera santo, santísimo, como usted le quiera llamar, allí había un hombre que probablemente mucho tiempo hubiera estado ahí asistiendo a las reuniones, pero que nadie se había dado cuenta de que tenía un espíritu inmundo, de que estaba endemoniado? Y es que en los lugares donde hay muerte, ¿cuál es el problema con otro muerto? No hay problema. ¿Me va siguiendo? ¿Me va siguiendo la estructura lógica de esta ilustración que el Señor nos deja aquí, de este mensaje que el Señor nos deja? O sea, un muerto con otro muerto es lo mismo, no pasa nada, no hay revelación, no hay unción, no hay manifestación del poder de Dios. Hasta que no hay manifestación del poder de Dios, la fuerza de las tinieblas pueden coexistir con los religiosos y con la religión. Y entonces, sentados en nuestras congregaciones, podemos tener hasta brujos, hechiceros. Podemos tener toda clase de personas adúlteras, fornicarias, podemos tener mentirosos, engañadores, endemoniados, gente que practica ocultismo, que lee las cartas, que practica nigromancia, que está con el tema del tarot, que está en la umbanda, en quimbanda, en magia negra. Mire, usted esto le va a parecer extraño, pero esto pasa. En los lugares tradicionales donde no hay vida en la palabra, no hay una exposición poderosa del Evangelio, donde los hombres y mujeres que somos de Dios no estamos llenos y revestidos del poder del Espíritu Santo, entonces el diablo hace como quiere. Los demonios se pasean, entran y salen y no hay ningún problema. Nadie se da cuenta. Esto es así. Mire, hay una vieja expresión un tanto fea, ¿no? Pero que dice y acabadamente demuestra esto, que en el país de los ciegos el tuerto es rey. ¿Lo escuchó eso alguna vez? Le puede sonar un tanto gracioso, pero es así.
Entonces el que tiene un poquito de discernimiento nada más es ese rey entre los ciegos. Aquí estaban ciegos en el mundo espiritual. Se juntaban para adorar a Dios, pero era algo frío, monótono, algo sin vida. Entonces la gente no se daba cuenta de quién era el que estaba sentado al lado. Por mucho tiempo quizás este hombre endemoniado asistía a los cultos, a las reuniones y no pasaba nada, hasta que pasó. Porque vino alguien diferente. Porque la misma palabra predicada por alguien lleno del poder y de la gracia del Espíritu Santo causa efectos diferentes. Note. Verso 23. Había en la sinagoga, aclara, en el templo, en la iglesia de ellos, un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Cuándo se manifestó? Se manifestó cuando dio la palabra. Porque si usted ve el versículo anterior, la gente se maravilló de la exposición de la palabra. Hasta que Jesús estuvo allí. Hasta que todos estaban ahí orando, no pasó nada. Hasta que leyeron, no pasó nada. ¿Te das cuenta? Un cultito más. Pero cuando Jesús expone la palabra de Dios, ahora pasó algo. La exposición de la palabra de Dios en boca de un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo, deja de ser el logo de Dios para convertirse en un rema de Dios. El logos es la letra, es la palabra que es la doctrina, la didaché, si le quiere poner en esa terminología. Pero el rema de Dios es la palabra que del corazón de Dios viene al corazón del hombre. Toma su mente, toma su espíritu, sale por la boca del hombre, pero ese espíritu vivificante que produce algo. En el mundo de las tinieblas, las palabras ungidas de un hombre, de una mujer de Dios, de un joven, de una jovencita llena del poder del Espíritu Santo, afecta al mundo espiritual y se produce una manifestación. Mientras solamente era liturgia fría, barata, seca, muerta, no pasó nada. Pero vino alguien y predicó la palabra y se manifestó este hombre de una forma tremenda. Sígame por favor unos minutos más. Verso 24, clamó, diciendo, ¡ah! Imagínense, ¿no? En medio de la reunión, todo formalito, todo silencioso, todo monótono, todo tranquilo, alguien pega un grito. ¿Te imaginas vos? La próxima vez que te reúnas en el lugar, que a lo mejor son muy tranquilos por naturaleza, ¿no? Y va alguien a predicar de una forma diferente, comienza a exponer la palabra y alguien en la última butaca pega un grito. ¡Oh! Se van a dar vuelta todos. Algo está pasando, algo que no pasaba antiguamente. Y note, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Quiénes hablaron? Hablaron los demonios. Hablaron los demonios y los demonios se dieron cuenta quién es. Segunda enseñanza para ir cerrando. El diablo sabe quién es el que habla. Los demonios saben quién tiene autoridad. Y es por eso que si no hay autoridad en la vida del hombre, de la mujer de Dios, si no hay autoridad no en el edificio llamado iglesia, sino en los hombres y mujeres que componemos la iglesia, el demonio puede estar al lado tuyo, los demonios pueden estar al lado tuyo, escuchando la palabra y no pasa absolutamente nada, porque saben que el que está hablando simplemente no tiene vida, no tiene la vida de Cristo, no tiene la llenura del Espíritu Santo. Pero apenas aparezca un hombre, una mujer lleno del poder de Dios, los demonios comienzan a manifestarse. Eso es lo que está ocurriendo en cada reunión, en cada vez que nosotros estamos alabando al Señor, predicando la palabra, exponiendo el Evangelio. Y no solamente nosotros, miles, millones de lugares en distintas partes del mundo donde hemos creído en el poder de Dios que se manifiesta en una forma sobrenatural. Mi querido, mi querida, invitarte para nuestras reuniones presenciales en la Casa Municipal de la Cultura todos los domingos a la hora 20. Llamanos, contactate con nosotros a las vías de comunicación, reserva tu lugar y vení con tu familia. Vas a recibir un toque del Señor por su palabra. La palabra va a ser predicada, Dios es glorificado y en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente y en tu corazón vas a ser libre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Chao.